Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia, mi apellido es Mosati. Gracias por unirse a este vivo de Instagram. La verdad que es la primera vez que lo voy a hacer, así que espero que salga todo bien. Y bueno, les quiero contar de que soy alumna desde el año pasado en el coro de la UNE y gracias a la directora Fernanda Tocalino y a mi profesora y directora del coro, Andrea Fusco, que me permitieron este espacio para hablar un poco sobre un tema que me toca muy de cerca. Y voy a primero y principal contarles de que desde el año pasado ingresé a esta hermosa familia que es el coro de la UNE. Estoy muy contenta porque la verdad es que no, me abrieron las puertas, me abrieron los brazos, es una gran familia y desde que estoy ahí me cambió la vida, realmente me la cambió. Estoy muy contenta de participar en el coro. Aprovecho para mandarle un beso enorme a todos mis compañeros, porque no nos podemos ver solamente por redes sociales, hablamos mucho por WhatsApp, pero bueno, ya pronto seguramente nos abrazaremos. Y yo, más allá de ser Natalia, compañera de coro, también estaba atravesando un momento de mi vida complicado de salud hace un par de años, hace casi 8 años, que venía haciendo hemodiálisis y estaba en lista de espera para trasplante renal. Hoy vamos a tenerla a Susana Cherkaski, que es la coordinadora del CUCAICOR, del área de difusión. Yo estoy muy contenta porque después de casi 8 años llegó mi tan esperado y deseado trasplante. Hace casi 2 meses, el día 3 de abril, me trasplanté, apareció mi ángel donante y bueno, y eso me cambió la vida. Como verán, tengo color, estoy súper bien, estoy muy sana en todos los aspectos, nunca me había sentido así de bien desde hacía muchísimo tiempo y eso es, por supuesto, gracias a los médicos, gracias a que se dio este momento, a Dios que me dio, que me cumplió ese milagro y por sobre todas las cosas a mi ángel donante. Así que bueno, dicho todo esto, eh, quería invitarla entonces a Susana a participar de este vivo, así que voy a invitarla en este momento. A ver, ahí está. Sí, acá estoy, hola. Susana, ¿cómo Hola estás? Nati, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, muy bien. Me corro porque veo que hay mucho brillo de luz detrás mío, me voy a correr. Dale. Bien, muy bien. Sí, te estaba escuchando atentamente y bueno, gracias por esta invitación a vos y a UNE, al Centro Cultural, para que podamos dialogar sobre este tema tan significativo, ¿no? Que ha atravesado tu vida y le ha provocado un vuelco gigante y bueno, tenemos esa lista de espera tan grande de argentinos esperando un trasplante como vos, ¿no? Exacto, sí, sí, así es. Y por sobre todas las cosas estamos en una fecha muy particular porque el día 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Así que bueno, qué mejor momento para charlarlo. Hoy tocar este tema. Y bueno, vos de un lado, yo del otro, yo lo viví en Sí, primera tal cual. persona y Sí. vos lo vivís desde hace muchos años, así que, Sí, bueno, la verdad que siempre el 30 de mayo como Día Nacional de la Donación de Órganos es una gran oportunidad, es una oportunidad para abrir estos diálogos, para volver a instalar el tema en la sociedad argentina, para ayudarlos a los argentinos que todavía no son donantes a tomar la decisión tan importante de llegar a serlo y bueno, y acompañarlos en esa decisión que, bueno, a muchos de nosotros nos cambió la vida. Yo hace mucho que estoy en el Cucaicor e ingresé a trabajar en este tema
porque descubrí en la donación de órganos una manera muy diferente de pensar la vida y de pensar la muerte. Y Ujú. este descubrimiento me resultó maravilloso, saber que los médicos podían sacar órganos del cuerpo de una persona, trasladarlos y trasplantarlos, abriendo la oportunidad de vida para esas personas. Bueno, para mí fue un descubrimiento que me cambió la vida, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí también, yo la verdad es que desconocía un montón de cosas sobre el tema, y como que uno cuando lo toca muy de cerca termina siendo prácticamente un médico más, habla con la terminología y Sí, sí, y todo porque uno se va interesando también en muchas cosas que tienen que ver no solamente con la salud de uno, sino también con qué se puede, cómo se puede ayudar, qué puede hacer, cómo uno puede aportar en esto, ¿no? Y un poco uno se siente también parte de todo esto como para tener un poquito de participación en el sentido de, yo como paciente, por ejemplo, me pasaba de que por ahí tenía que hablar sobre el tema y no sabía cómo. Entonces, claro. es un poco informarte, investigar, sacarte todos esos miedos, esas dudas también que uno tiene, porque yo creo que más de uno debe tener muchas preguntas acerca de qué es la donación de órganos, por ejemplo, ¿no? Mira, totalmente. Nosotros, cuando yo empecé en este tema, y de esto hace mucho tiempo atrás, todavía los trasplantes no habían evolucionado tanto en Argentina como lo están actualmente. La medicina arrancaba con la donación de órganos en Argentina hacía muy pocos años y aún así el tema se tornaba sumamente apasionante. Fue empezar a aprender, como vos decís, es un aprendizaje de todos los días, conocer en profundidad, conocer todas las variables que atraviesan la alta sensibilidad humana que atraviesa este tema, que tiene que ver con la definición sobre mi propio cuerpo, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿yo qué quiero que ocurra con mi cuerpo cuando sobrevenga la muerte? ¿Qué quiero que Exacto. pase con este cuerpo? Y cuando uno descubre que no es final total, que no hay un final total para mi cuerpo, sino que hay pedacitos de mi cuerpo que van a poder quedar dándole oportunidad de vida a otras personas, esto comienza a cobrar un significado increíble. Y cuando empezás a sondear en ese concepto de pedacitos de un cuerpo que se trasladan y le dan oportunidad a otro, ahí entramos en este campo complejo y altamente sensible de la medicina, donde intervienen estos expertos que pueden realmente sacar ese órgano, trasladarlo, trasplantarlo y colocarlo en el cuerpo de esa otra persona y permitirle salir de una enfermedad terrible y volver a una vida saludable como es la experiencia que vos estás viviendo ahora, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que decía al inicio. Yo creo que si bien hoy lo hablaba inclusive, o ayer creo que lo estaba conversando con Andrea, Andrea Fusco, que le comentaba, porque hacía mucho que no hablábamos por teléfono, y yo le decía, yo sé que si bien el cuerpo tiene memoria, en mi caso 10 años pasaron que yo no sentía esto de sentirse muy bien, sentirse muy Bien. saludable, o sea, de poder tener toda esta energía y, y bueno, y cosas muy simples, ¿no? Que te van cambiando en el día a día y mi recuperación fue tan rápida, porque fue así, así lo sentí. eh, yo creo que también tiene que ver con todo lo que uno va generando desde el inicio también, ¿no? Toda esta expectativa, esta ansiedad, y todos de imaginarte qué es lo que va a ser después del trasplante. A todos nos pasa lo mismo. Todo el que estábamos en lista de espera, si bien tenemos muchísimas ganas de trasplantarnos, por otro lado, tampoco sabemos qué es lo que nos pasa después y Claro. cuáles son esos cambios también. Y la verdad que en mi caso son todos buenos.
y siempre trato de decírselos a todos los chicos que por ahí están en lista de espera y tienen muchas dudas. Le digo, no, no, es todo bueno, es todo lindo, es todo, se siente muy bien, te cambia la vida para bien. Yo, o sea, eso que dicen es una segunda oportunidad de vida, es así tal cual, es una segunda oportunidad de vivir y uno agradece tanto, yo no hay momento que no agradezca, desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy tan agradecida eh, que por eso también es como que te genera muchas ganas de poder ayudar de alguna manera a quienes todavía están en lista de espera. Así que bueno, No, totalmente. Pensando en ellos, yo siempre tuve un único pensamiento al trabajar en donación y trasplante. No soy médica, soy docente para los que nos están escuchando. Soy licenciada y magíster en educación y toda la vida me dediqué a la docencia y cuando los médicos del Cucaicor me convocaron, aquel equipo que estaba en aquel momento, justamente me convocaron porque era docente y me preguntaban cómo difundir, cómo hacer educación con donación y trasplante. Lo veían como un tema muy, muy complejo, muy difícil para comunicarlo en las escuelas, para que se trabaje en el sistema educativo. Y bueno, ahí fuimos creando ideas y programas educativos. Mira, justamente hace 2 semanas, Natalia, yo cumplí 25 años de pertenecer al Cucaicor. Cumplí mis 25 años en el organismo hace 2 semanas. Y estaba revisando un poquito mi historia porque me pidieron una participación en un programa y me pidieron ese largo listado de programas educativos y llegaron a ser 24 programas educativos que se hicieron a lo largo de 25 años. Y bueno, y recordaba ese primer programa educativo que del año 95 que creó pánico ese programa educativo. Cuando lo creamos, Donar órganos es donar esperanza, se llamó aquel primer programa educativo de la provincia de Corrientes. Utilizamos 5 escuelas para ver la posibilidad de desarrollarlo. Y en una de esas escuelas repartimos un volante, el primer volante que se creó en Corrientes en aquel entonces, y vos sabés que así como el volante fue a la casa de los niños, volvió de la casa de los niños con una nota de enojo de cada papá que lo recibió y algunos papás vinieron a la escuela muy enojados porque cómo nos atrevíamos a enviar a sus domicilios algo tan terrible como era ese volante solicitando donación de órganos, ¿no? Y bueno, desde aquel entonces, desde aquella etapa de miedos, 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 todo era miedo, terror, espanto frente a la donación y el trasplante, a hoy, la verdad que el crecimiento es gigante, es gigante, tenemos un cambio social, un totalmente. cambio un cambio educativo, tenemos una transformación, bueno, ni que hablar con las tecnologías. Mira esto que estamos pudiendo hacer las dos y las personas que nos acompañan. Bueno, estos cambios son fantásticos, ayudan a que el tema esté más instalado, más cómodamente instalado en el diálogo social y educativo de la Argentina, ¿no? Sí. Te quería, justo cuando estabas hablando de esto de tantos años en el Cucaicor, te quería preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo, si sabes desde hace cuánto tiempo existen los trasplantes en Argentina? ¿Desde cuándo se Sí, está? de la década del 80. En la década Mira, del 80 se creó el primer organismo anterior al INCUCAI y ajá, comenzaron a trabajar con con el primer marco legal, que bueno, fue un primer marco legal, no llegó a ser ley, que se empezó a instalar para que los trasplantes pudieran existir, si bien hubieron experiencias anteriores a la década del 80, pero yo te diría algo más sistemático y organizado a partir de la década del 80. Esto va creciendo muy despacito y en el año 1994 tenemos la primera ley de donación y trasplante, que es la que estuvo presente con nosotros y organizando todas las tareas que hacíamos. Ahí nacen los CUCAI.
Con esa Ahí nace. ley del año 94 nacen los CUCAI, como el CUCAICOR al cual yo pertenezco. Yo justamente paso a integrar el CUCAICOR cuando surge esta ley. A mí ahí es cuando me convocan porque la ley tiene un artículo que es el artículo de educar a la sociedad. Y Ujú. entonces ahí es cuando los médicos se movilizan a solicitar colaboración de quienes estábamos en el tema educativo y bueno, vos no sabés la pila de materiales, de documentación y de libros que me dieron para que yo entre en tema, porque cuando me Claro, llamaron yo no sabía, no tenía idea de qué me estaban hablando. sí, Yo los escuchaba atónita, los escuchaba como diciendo, ¿qué es esto? ¿De qué me hablan? ¿Cómo que se sacan órganos del cuerpo de una persona fallecida, se trasladan y se trasplantan? Era algo, pero impensado, Natalia, en aquel momento. Así sí, me surge la donación y el trasplante en Argentina y bueno, hubo que caminar mucho para que este tema vaya cobrando presencia en la imagino. sociedad correntina y argentina, ¿no? Claro. Acá en Corrientes, nuestro centro de trasplantes, para los que no saben, es el Instituto de Cardiología, ¿verdad? Sí, uno Y de yo los tenía centros de trasplante. uno de los centros de trasplante. Sí. Yo tenía entendido que antes, digamos, vos decías desde la década del 80, la gente no se o sea, la gente que era de Corrientes se trasplantaba en Santa Fe Así es. y tenían Durante que muchos años. trasladarse hace muchos Sí, años. durante muchos años no teníamos trasplante en Corrientes. Tuvimos algunos trasplantes de córneas en centros privados de Corrientes. Los únicos trasplantes que se hacían eran de córnea en dos centros privados. Ujú. No teníamos trasplantes públicos y la verdad que durante muchos años hemos acompañado a las personas con enfermedad renal que se inscribían en una lista que era nacional y se trasplantaban en Santa Fe. Les tocaba viajar algunos viajaban con su riñón, fue toda una Con heladerita, experiencia con la heladerita, con la cajita, con me el contaron. riñón. La llevaban en el regazo algunos, vos sabés que no se animaban a colocarla en el baúl del vehículo y siempre era alquilar un remis y que se suban al remis y se lleven el riñón consigo hasta Santa Fe. Y así eran los traslados y ocurrían los trasplantes allá y cuando se recuperaban regresaban. Las historias de vida que hay de Santa Fe son increíbles, de Increíble, sí. quienes han vivido experiencias únicas en estos traslados y retornar saludables a la provincia y bueno, continúan muchos de ellos con su vida cotidiana hasta el día de hoy sin ningún problema, ¿no? Claro. Y vos decías esto ¿no? De que desde hace un tiempo, desde el 2006 me parece, si no me equivoco, que el cardiológico estaba realizando los primeros trasplantes renales Sí, y más adelante después los cardíacos, ¿no? sí. Y me interesa mucho que hablemos esto de la lista, esa lista que a veces uno no sabe cómo funciona el común de la gente. Nosotros los pacientes sí lo conocemos, pero eh, ¿cómo se inscribe uno a esa lista? ¿Hay un orden? ¿Cómo funciona la lista de pacientes que esperan un trasplante? ¿Es a nivel Bueno, nacional? ¿Es a nivel local? la lista se llama lista de espera porque justamente es a la que ingresan todas las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad que únicamente puede resolverse con un trasplante de órganos o de tejidos, ¿sí? Ahora les vamos a aclarar la diferencia a quienes nos escuchan. Esa lista de espera siempre fue nacional, manejada por INCUCAI. Era una única lista nacional. Pero Corrientes, durante un periodo muy importante del trabajo del CUCAICOR, llegó a ser la primera provincia donante de la República Argentina. Cuando Corrientes alcanza este nivel de donaciones, recibe el privilegio de tener su propia lista de espera. Podían tener
trasplantes renales, las personas en Corrientes, ahí comienza toda la construcción del proceso del trasplante en Corrientes. Surge la lista de espera correntina, por eso nosotros tenemos una lista de espera de las personas que esperan riñón, quienes tienen prioridad sobre la lista nacional. Si la donación ocurre en la provincia de Corrientes, los riñones y el corazón primero se buscan por compatibilidad en la lista de Corrientes. Si no hay personas compatibles que reciban los órganos, recién los riñones y el corazón viajan a nivel nacional, ¿sí? Viajan a ser trasplantados a personas de otras provincias. Este es un gran privilegio que tiene Corrientes justamente por el trabajo muy grande y la alta tasa de donación que hemos tenido durante muchos años en Corrientes. Esto hace de que haya esta lista correntina y a la vez esa lista correntina está integrada a la lista nacional de espera. No tiene nada que ver el orden de inscripción de la persona. Vamos a suponer que yo me inscribo ahora en una lista, en la lista renal tiene 5.000 personas esperando y yo soy el 5.001, vamos a decirlo. Sí. ¿Voy a esperar que primero se trasplanten 5.000 para que el riñón llegue a mí? No, el riñón es un órgano muy especial que reclama, además de la compatibilidad del grupo de sangre, reclama compatibilidad genética. Así que entre donante y receptor tiene que existir esta compatibilidad. ¿Cómo se hace la distribución? Se encuentran los órganos y se distribuyen teniendo presente la compatibilidad. A lo mejor este riñón, en vez de tocarle a la persona número 1, le va a tocar por compatibilidad a la número 50 o a la número 215, y de esta manera se distribuyen los órganos. También en el caso de órganos grandes como corazón, pulmones, hígado, se tienen muy presentes las emergencias nacionales. Lamentablemente todos los días tenemos de 2 a 4 personas en emergencia nacional. Son personas que están en etapa terminal con su enfermedad y que necesitan que el trasplante ocurra, que esa donación solidaria inmensa llegue ese día y tengan esa estrella que los ilumina para trasplantarse y sobrevivir, ¿no? Porque sus enfermedades están en una etapa gravísima, terminal, y por lo tanto necesitamos que ese órgano llegue para realmente salvarles la vida, ¿no? Sí. Justo tocas un tema que hace muy poco hubo una modificación en la ley con esto de lo que se logró con esta niñita Justina, Con que fue un Justina. caso muy renombrado a nivel nacional, y los papás hicieron mucho con respecto a la modificación de la ley como para ayudar a que esa lista se acorte un poco, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esa modificación? ¿Qué es Sí, lo que se logró, digamos, con la donación de órganos? sí, la historia de Justina es una de estas historias que no queremos que nos ocurra, ¿no? Justina tenía tan solo 12 años, una enfermedad cardíaca irreversible, necesitaba un trasplante de corazón. Ella venía con esta enfermedad de hacía muchos años, pero se había agravado el último tiempo, incluso llegó a estar en corazón artificial, que esto es hablar de una internación permanente en terapia intensiva. Lamentablemente el corazoncito que Justina necesitaba nunca llegó, no tuvo ese donante compatible, que en el caso de una nena de tan solo 12 años no es solamente compatibilidad sanguínea, en el caso del corazón siempre ocurre, tienen que haber 3 niveles de compatibilidad. Primero, el grupo de sangre, en segundo lugar la edad y en tercer lugar el tamaño de su caja torácica, porque no es Sí. cualquier corazón el que podemos colocar dentro de ese espacio específico. Cada uno de nosotros tiene un espacio muy determinado dentro de su cuerpo, y para que entiendan lo que nos están escuchando, el corazón tiene el tamaño de nuestro puño de la mano derecha cerrado, ¿sí?
Si cada uno de nosotros cerramos nuestra mano y la ponemos en el pecho, vamos a ver el lugar que está ocupando nuestro corazón en nuestro pecho. Imagínense la manito de un niño o la manito de una nena de tan solo 12 años, lo pequeñita que es comparativamente a la mano de un adulto, y ella necesitaba un donante muy próximo a su edad, un niño que muriera entre los 10 y los 14 años probablemente, para que el órgano sea compatible también en edad y en tamaño para poder trasplantarla. Bueno, ese corazón no llegó, Justina lamentablemente muere, y esta muerte tan dolorosa, tan injustificada, tan terrible, moviliza a los papás a dialogar con el Incucay y a pedirle al Incucay un cambio trascendente en la ley. Bueno, la ley se escribe, se sanciona, es la ley que tenemos hoy. ¿Qué grandes cambios hubo en relación con las leyes anteriores? No cambió el hecho de que ya todos seamos donantes, como dice la ley Justina, porque eso ya lo decía la ley anterior. Sí cambió poner el énfasis en la creación de centros de procuración en toda la República Argentina, poner el énfasis en la educación, en la difusión, y lo más importante, Nati, lo más importante, la historia de Justina. A veces cuando los médicos se acercan a una familia que tiene fallecido un familiar en una terapia intensiva y le piden acompañar la donación de órganos y se les cuenta la historia de Justina conmueve, la historia de Justina sensibiliza, la historia de Justina nos hace ver que hay una necesidad inmensa y que si ese órgano no llega, esas personas mueren esperando. Y creo que este punto, la historia de vida de Justina y de la familia Locán, es la base fundamental de la ley Justina. Saber que detrás de esa ley hay una lista de espera terrible. Mira, yo me anoté los números porque viste que la lista cambia a cada 2 horas, tenemos cambios en la lista de espera. Cada 2 horas, no es día a día, es cada 2 horas. Bueno, yo me anoté los números recientes, tenemos 8.961 argentinos esperando, 8.961, de los cuales 7.125 están esperando órganos sólidos, están con enfermedades terminales, están esperando riñón, como fue tu historia, y que la sufriste durante 8 años, están esperando corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino, algunos de ellos están esperando un bloc cardiopulmonar, 2 órganos, o un bloc hepatorrenal, hígado y riñón, o están esperando un bloc de hígado y páncreas, y algunos, muy poquitos por suerte, esperan un trasplante multivisceral, que es un trasplante insospechado, ¿no? Uno no lo puede ni imaginar. Es que te cambian todos los órganos que tenés en el abdomen en una única cirugía donde se trasplantan 6 órganos al mismo tiempo. Wow. Y este es un avance gigante de la medicina de los últimos años. Se llama trasplante multivisceral. Todo lo que llamamos vísceras se cambia en un solo trasplante. Esto es enfermedades que afectan el intestino, afectan el duodeno, el estómago, el hígado, el páncreas, producen un colapso de todos los órganos que tenemos en el abdomen y provocan este trasplante increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, esta lista de espera es terrible, todavía bajó, la ley Justina ayudó muchísimo, la lista de espera estaba arriba de 10.000, sí. Sí, y con todo esto que está pasando de COVID, o sea, de la pandemia, también un poco se vio afectado esto, ¿no? Disminuyó un poco a nivel nacional sí, las cifras. Se vio afectado. Sí, se vio afectado, bajó la tasa de donantes,
creo que es inevitable porque la verdad que es una situación en extremo delicada y también tuvo que ver con el donante en sí, el tipo de muerte que lleva a la donación de órganos porque mermaron los accidentes de tránsito, las personas están protegidas en sus casas, entonces han mermado también el estrés de la vida cotidiana que provoca muchos de los infartos cerebrales que finalmente llevan a la muerte y que ocasionan la donación de órganos. Así que Eso, también es multicausal lo que está pasando, ¿no? eso justamente alguien había preguntado, qué era, cuál era la causa para convertirte en donante, o sea, ¿es la muerte cerebral? Sí, es la muerte Porque cerebral. Y que tenemos que aprender y comprender que hablar de muerte cerebral es a hablar de muerte total e irremediable de una persona y que cientos de muertes ocurren con muerte cerebral, ¿sí? No es un tipo de muerte rara ni cosa que se le parezca. Las personas morimos por parada cardíaca, que generalmente es cardiorrespiratoria, o por parada cerebral, ¿sí? Lo primero que para es el cerebro. Y cuando el cerebro para, deja de funcionar, automáticamente, como lo que es nuestra computadora que comanda el cuerpo, al tener el cerebro un infarto masivo que provoca que el cerebro muera, provoca la muerte del resto del cuerpo, ¿sí? Eso es inevitable. Esto hay que aclararlo y es muy importante la pregunta que nos hizo quien nos acompaña, Nati, porque la persona que dona fallecida tiene que estar muerta, totalmente muerta, no es que está casi muerta, parece muerta, está en coma, no, si una persona está en coma está viva, y mientras esté en coma no vamos a perder nunca la esperanza de que salga de ese coma, aunque el médico me esté diciendo que es un coma irremediable. ¿Sí? El coma es vida y nadie toca el cuerpo de nadie mientras la persona está viva. El trabajo eso de los... Sí, te perdón, escucho. perdón que te interrumpa. Sí, No, porque me viene a la cabeza una pregunta que se hace mucha gente también, y es esto que está dentro de los mitos, que viste, esas sí, dudas, esos miedos que tiene la gente, de que si vos vas a un hospital y sos donante, estás inscripto como donante, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a dejar morir? ¿Me van a atender diferente? Viste que bien. siempre te preguntan lo mismo. Sí, ¿Qué sí, sí. nos puedes decir? Es un mito social, pero es un mito social válido. Camina las calles como caminamos nosotros, así que hay que aclararlo muy convenientemente. Para nada la persona va a un hospital y se atiende normalmente. El cucaicón no anda circulando por el hospital y solamente va cuando nos llaman porque hay una muerte en una terapia intensiva, ¿sí? Si los médicos dejaran morir a una persona en un pasillo para sacarle los órganos, no serían médicos, serían asesinos. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Por eso hay que desarmar estos mitos que tienen que ver con no conocer este tema en profundidad y no conocer cómo las situaciones ocurren, ¿no? Y por eso hay que aclarar que la donación de órganos ocurre a partir de la muerte total e irremediable de una persona. A lo mejor los médicos de una terapia determinan que una persona está fallecida, hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero aún así la situación, vamos a dar el ejemplo más concreto y más común, accidentes cerebrovasculares. Una persona tuvo un derrame cerebral, su cerebro se inundó de sangre, lo trasladan urgente, lo instalan en una terapia intensiva, intentan salvarle la vida, pero finalmente el accidente cerebrovascular o el derrame cerebral le provoca la muerte. La persona muere en la terapia y ahí recién los médicos de la terapia llaman al cucaicor, porque es una persona que murió bajo condiciones que se puede hacer un mantenimiento artificial del cuerpo y ese mantenimiento artificial del cuerpo va a permitir extraer los órganos, trasladarlos y trasplantarlos. Siempre hablamos de una movida con unas urgencias terribles contra el reloj,
porque los órganos se echan a perder, se arruinan. Hay que trasladarlos y trasplantarlos urgentemente para Y hacer posible que cada órgano, sean viables. cada órgano tiene su Sí, tiempo también, ¿no? cada órgano tiene su tiempo. Los más delicados, los más sensibles, los que aguantan muy poquito son el corazón y los pulmones. Aguantan solo 4 horas de traslado, desde que los sacan. Vos sabés que es asombroso, Natalia. Uno entra al quirófano cuando estamos en pleno operativo, yo lo hice muchas veces, tuve la gran oportunidad de participar de muchos operativos y también de muchos trasplantes. Pude ver todos los trasplantes que se practican en Argentina y es asombroso lo que hacen los médicos. ¿Cuántos órganos se trasplantan en Argentina? Y en Argentina se trasplanta corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino delgado, riñones y en el caso particular que te comenté del multivisceral, es un trasplante que abarca otros órganos que no se trasplantan solos, ¿sí? Como por ejemplo el duodeno, el estómago, que son órganos que no se trasplantan solos, pero en este trasplante multivisceral participan de ese trasplante donde va el paquete completo de los órganos que tenemos en el abdomen, ¿sí? Y a nivel Bien. tejidos, las córneas, que son solo el redondito transparente que tenemos sobre el ojo, el que parece un lente de contacto, el que brilla cuando nos miramos a los ojos, el redondito transparente que brilla, bueno, es la córnea, que algunas personas las tienen dañadas por determinadas enfermedades, se opacan, pierden transparencia y la persona queda ciega. Para que recupere la vista hay que sacar la córnea, sacar solo ese redondito transparente y colocar una nueva y se cose 6 puntitos, se cose la córnea con hilo biodegradable y la persona en muy poco tiempo recupera la vista y vuelve a ver perfectamente. El trasplante de córnea, hay una gran demanda en Argentina, tenemos una lista de 1.830 argentinos esperando en este momento Pero acá en Corrientes córnea. no, No, porque prácticamente. Corrientes tiene mucho trasplante de córneas. Corrientes siempre tuvo Exacto. una historia muy importante de trasplantes permanentes de córnea. Creo que en nuestra lista de espera ahora deben haber 1 o 2 personas. Ingresan y al poco tiempo se trasplantan. Sí, sí. Y alguien estaba preguntando, trato de leer algunas preguntas, por eso una persona estaba preguntando si había un límite de edad para donar órganos. En realidad no. En realidad, cuando yo inicié en donación de órganos hace muchísimos años, sí había un límite, eran los 60 años. Hoy por hoy Ujú. no, hoy por hoy no hay límite de edad ni para arriba ni para abajo. Los donantes van desde los 45 días cumplidos en un bebé, porque lamentablemente en la lista de espera tenemos bebés esperando un trasplante, y como los órganos se trasplantan por tamaño y por edad, órganos de bebé para bebés, órganos de niños para niños, órganos de adolescentes para adolescentes y así sucesivamente. De manera que arrancamos con los 45 días hasta los 18 años, hasta los 17 años, los niños y adolescentes donan solo si hay consentimiento familiar. En ese Bien. caso, los que donan son los papás, en menores de edad. Desde los 18 años para arriba, tomamos nosotros la decisión sobre nuestro propio cuerpo, queremos o no queremos ser donantes, y sin límite de edad, porque se trasplantan hasta personas de más de 80 años. Yo siempre, Eh, siempre recuerdo a un señor Ujú. que lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires, se trasplantó con 84 años de edad. Se Mira. trasplantó de hígado, con un grupo sanguíneo de los difíciles, grupo de Mm, sangre negativo. Cuando él supo que por una hepatitis tenía daño irreversible del hígado y tenía que trasplantarse, se despidió de toda la familia y se fue a trasplantar. Y tuvo la gran suerte de que hubiera una donante, mujer, de tan solo 40 años, que fallece en Neuquén por un accidente cerebrovascular y
Esta chica tenía exactamente su grupo de sangre B negativo. Y él era la única persona en la lista de espera esperando un hígado con sangre B negativo. Así Bien. que el hígado vino directamente para él. Nosotros le decíamos, en una reunión que tuvimos en Incucay, le decíamos que él tenía una estrella que lo iluminaba solamente a él cuando apareció ese hígado que vino para él. Se lo Ujú. trasplantaron y cuando salió de alta, bajó las escaleras del hospital y estaba Crónica Televisión esperando afuera y lo entrevistó. Y entonces él dijo, bueno, ahora aguántenme. Tengo un hígado de 40 años, imagínense todo lo que voy a vivir. Y Exacto. bueno, estas son como las anécdotas que ocurren, ¿no? En torno a estas historias de vida tan significativas, pero que nos marcan cómo ha ido cambiando y creciendo la medicina en el campo de la donación y el trasplante, ¿no? De una manera increíble. Sí, increíble. Bueno, ¿y cualquiera puede ser donante? Sí, cualquiera. Esta es una decisión solidaria, no tienen que hacerse ni un chequeo médico, no tienen que preguntarle nada a nadie, no tienen que pedir autorización. Todos los que nos están viendo y escuchando pueden tomar la decisión de ser donantes. Es una decisión personal sobre mi propio cuerpo y yo decido qué quiero que ocurra cuando este cuerpo ya no me traslade por la vida. Tengo un cuerpo hermoso, pero bueno, algún día va a dejar esta vida y yo decido si quiero que algunos pedacitos de mi cuerpo le den la oportunidad de vivir a otras personas. ¿Y qué tengo que hacer? Muy simple, entrar a la página del INCUCAI, clicar donde dice acá podés expresar tu voluntad, convertirme en donante de órganos y, por supuesto, Natalia, compartirlo en familia. Tengo que venir Muy y compartirlo en familia, contarle a mi familia que decidí ser donante para que mi familia acompañe mi voluntad, no se oponga, a pesar de que la ley dice que somos todos donantes. Cuando una persona muere, sí o sí se llama a la familia para que incluso la familia a veces dé a conocer la voluntad de esa persona que ha muerto. Y por eso mi familia tiene que conocer mi voluntad para acompañar mi voluntad y poder comunicarla en ese momento de mi muerte y poder yo convertirme en donante, ¿no? buenísimo. Y lo otro que te quería consultar era por el tema de la donación en vida, que también hay casos de donantes vivos. ¿Qué órganos se pueden donar en vida? En ¿Órganos? realidad, sí, no órganos, únicamente órganos en el caso de donación de los órganos y tejidos que estamos dialogando. Vamos a diferenciar los órganos que se pueden donar de donante vivo y aparte vamos a dejar médula ósea, porque médula ósea es un tejido que también dono en vida, ¿sí? Pero sigue un circuito muy diferente a la donación de órganos y tejidos que nosotros estamos dialogando. Los órganos que puedo donar en vida, y aclaremos, los puedo donar solo en el contexto de mi propia familia, solo en ámbito familiar. Puedo donar un riñón porque tengo dos y yo puedo seguir viviendo mi vida normalmente con un solo riñón y saco a mi familiar de la diálisis con esta entrega solidaria gigantesca en el contexto familiar al donar ese riñón siempre que sea Sí, compatible. Y así un es. fragmento de hígado. El hígado tiene dos partes, una parte más gordita y una parte más pequeña. Yo le puedo donar a un familiar uno de los lóbulos del hígado. Generalmente le voy a donar la parte más grande y yo me voy a quedar con la más pequeña, pero con Ujú. una gran ventaja tanto para mi familiar como para mí. El hígado se vuelve a regenerar. Tiene la gran particularidad que vuelve a crecer y vuelve a conformarse como estaba originalmente. Así que no es que pierdo una Increíble. parte del hígado, la pierdo un ratito, un tiempito, unos 2, 3 meses hasta que se regenera y se vuelve a armar el hígado completo tal como lo tenía antes. Bueno, se ha recurrido a la donación familiar
cuando no hay manera de resolver el problema de salud de ese familiar porque nunca ha aparecido ese donante compatible, ¿sí? Entonces, dentro de la familia dialogan, se ponen de acuerdo, toman esta decisión tan importante y un miembro de la familia le dona a otro y lo saca de ese trance de enfermedad tan duro por el que está pasando, ¿no? Sí. Es de una generosidad inmensa. Hay que destacar que siempre que hablamos de donación de órganos hablamos de mucha generosidad y de mucha solidaridad, ¿no? Así es. Estabas por hablar del tema de donación de médula también, que me parece que es Ah, bueno, importante. esa sí, es otra de las donaciones en vida. Ese es Ujú. un tejido, la médula ósea es un tejido esponjoso que tenemos dentro de los huesos. Ese tejido esponjoso es el que produce nuestra sangre. Y ese tejido esponjoso es el encargado de producir todo el tiempo unas células que flotan en nuestra sangre que se llaman con un nombre raro. Yo siempre digo, esa es una palabrita clave para jugar al ahorcado, ¿viste? Ese jueguito del ahorcado. Bueno, estas son unas palabras que se prestan, ¿viste? Pues se llama células progenitoras hematopoyéticas, mejor conocidas como CPH. Bueno, Sí. las células progenitoras hematopoyéticas flotan en nuestra sangre todo el tiempo. En este momento que vos y yo estamos conversando, vos estás produciendo CPH, yo estoy produciendo CPH y las CPH flotan en nuestra sangre. Bueno, las podemos donar. ¿Y a quién se las vamos a donar? Bueno, ni más ni menos que a nuestros hermanos gemelos genéticos. Más de uno de los escuchan dirán, ¿cómo? ¿No soy único e irrepetible? No, no, no somos únicos e irrepetibles. Había sido que todos tenemos un hermano gemelo genético, tiene idéntico ADN, 100% idéntico ADN que nosotros, y está caminando por el planeta en algún lugar. Un Por lugar. ahí anda, vaya a saber dónde. Y bueno, al convertirme solidariamente en donante voluntario de médula ósea, que significa ir al banco de sangre, al Banco Central de Sangre, que está haciendo un trabajo grandioso a este respecto, dono una unidad de sangre por única vez. Voy al banco de sangre, dono una unidad de sangre y ellos van a tipificar mi muestra, me van a anotar como donante de médula ósea y si algún día mi hermano gemelo genético me necesita, me van a llamar para que yo done médula ósea. ¿Y qué es esto? Es un ratito. Me van a conectar en el banco de sangre durante 2 horas a un aparato que se llama féresis y van a conectar mi vena al aparato y el aparato va a extraer esas CPH que flotan en mi sangre, va a llenar un sachecito y ese sachecito le va a salvar la vida a esa persona. Así La es. verdad que es algo muy sencillo hoy por hoy Y y no le duele. damos la oportunidad. ¿Cómo? No te escuché. No, que no duele, porque a veces mucha gente No, piensa que duele, que... no, no, para nada, no duele. No, no existe más el pinchazo que se hacía antes al hueso sacro, y esa extracción de médula antigua. Ahora ya nos conectan a un aparato inteligente que es una computadora que se llama féresis, que la cual extrae de nuestra sangre estas células que flotan, llena un pequeño sachecito, de acuerdo al peso de la persona que necesita la donación y con ese sachecito que se traslada, esa sangre se le coloca a la persona que recibe nuestra donación y con eso le salvamos la vida. Hay personas que están afectadas por más de 146 enfermedades donde el daño está en la médula y necesitan de su donante compatible de médula ósea para seguir viviendo, ¿no? Así es. Susana, te quería, bueno, Sí, para ir cerrando un poquito el tema, sí. mientras la gente por ahí si quiere hacer alguna pregunta, tienen tiempo como para hacerlas, te quería dar el lugar como para que nos cuentes un poco acerca del taller ese que están haciendo de los corazones solidarios. Entonces así lo podés invitar a todos los que quieran participar y enviar su corazón.
Bueno, lindísimo. Estamos con un programa que nació el primer día de mayo como por el mes provincial de la donación de órganos y el programa se llama Corazones Solidarios. Se trata de producir una imagen de un corazón, ya sea que lo haga dibujado, pintado, lo puedo hacer en tela, en modelado con arcilla, en cerámica. Bueno, nos han llegado corazones de todos los tipos. Realmente ingresen al Voy Facebook, a a mi tratar de Facebook, entrar que es Susana María Cherkaski, o al Facebook del Cucaicor, y van a eso. ver los cientos y cientos de corazones que llueven de toda la provincia, que mandan la foto del corazón. Algunos se sacan fotos con el corazón que crearon, y es dibujar un corazón o pintarlo o hacerlo de alguna manera y colocarle una frase de donación de órganos. Por eso se llama Corazones Solidarios y está vinculado a la donación de órganos. Envían esos corazones con fotitos y los publicamos en las redes sociales y nos acompañan muchísimo en la difusión de la donación de órganos. Exacto. Hoy estuve tratando de contar la cantidad de corazones que recibimos en el durante este mes de mayo, desde el día 2 que comenzamos con el programa hasta hoy, y ya tenemos cerca de 850 corazones que vinieron de toda la provincia. La verdad que una maravilla. Algunos son móviles, colgantes, algunos son murales, otros están hechos como almohadones. Hemos recibido hasta tortas, hechos en una torta corazón y que le han puesto la frase de donación de órganos encima. Supongo que después se deleitaron comiendo la torta. Así que, no, pero muy lindo, una variedad inmensa y de todas las edades, desde niñitos pequeños que con sus maestras dibujan en sus cuadernitos y nos mandan la foto del corazón dibujado, hasta Sí. trabajos en computadora. Bueno, la verdad que muy lindo. Ah, Hay bueno, algunos. ahí hay uno. Ahí tenemos uno, un mural muy bonito. Uno muy lindo que hizo Sandra, una chica que está en el grupo Darnos Das Contigo, que hizo un árbol de la vida representando a los donantes, a las personas trasplantadas, muy bonito. Bueno, la verdad que han llegado cientos y cientos de corazones y uno más bello que el otro. Así que cordialmente invitados todos a participar, a hacer su corazón solidario, sacarse una foto y mandarnos. La verdad Eso. que es muy lindo cuando se sacan la foto, la persona que lo hizo se saca la foto con el corazón, es hermoso realmente lo que nos llega. Así que cordialmente invitados todos. Buenísimo. Bueno, agradecerte muchísimo por haber participado de esta charla e informarnos a todos, a mí también porque he aprendido varias cosas nuevas, así que te agradezco muchísimo. ¿Y quieres dejar algún otro mensaje para finalizar la nota? Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo, Natalia, por la invitación a vos y al grupo del Centro Cultural Universitario, porque todos estos espacios ayudan a instalar el tema de donación y a ayudarnos a aprender muchísimo. Y a quienes nos están viendo y escuchando, invitarlos a tomar esta decisión de ser donantes, ¿no? Si todavía no lo son, a animarse. A lo mejor eligen este sábado, el 30 de mayo, como día para expresar su voluntad solidaria de ser donante, y le llenan al INCUCAI las inscripciones de donantes voluntarios en la página. Sería lindísimo que se decidan y lo hagan. Y si no quieren expresarlo por escrito, bueno, tomar esta decisión para sí mismos y compartirla en familia, ¿no? Que es lo que necesitamos realmente. Una Argentina solidaria y una Argentina donante. Así Así que es. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias de todo corazón y un placer como siempre. Un beso. Gracias, Natalia. Un beso. Seguimos en contacto. Un beso grande. Seguimos. Hasta pronto a todos los que nos escucharon. Chau, chau. Bueno, y así finalizamos entonces este vivo. De nuevo quiero agradecer enormemente a la directora Fernanda Tocalino y a mi profesora querida, a Andrea Fusco, directora del coro de la UNE. Muchas gracias a todos los que se unieron a este vivo, a los que hicieron sus preguntas, sus consultas y como dijo Susana,
los invitamos a convertirse en donante. Y cualquier duda que tengan, ya saben que siempre está el INCUCAI, la página del INCUCAI, del CUCAI Core, para que lo que necesiten saber, ahí está todo. Bueno, muchas gracias, un beso gigante y de nuevo, gracias y un saludo enorme a mi gente del coro, que espero poder vernos pronto y abrazarnos y cantar y hacer, bueno, una mega fiesta juntos. Un beso gigante, los quiero. Gracias.